La figura humana es la representación gráfica del cuerpo humano. Esta representación, como tal, está subjetivada por quien la representa. Quien compone la figura humana posee en su persona la impregnación de los valores estéticos y éticos de su contexto, que van a variar según la cultura, la época, la religión, etc. Vamos a hacer un breve recorrido histórico mostrando algunos ejemplos de diferentes representaciones humanas, tanto en escultura como en pintura. Solo nos concentraremos en la cultura occidental, pues es muy vasto el abanico de esta materia. Las Venus paleolíticas son pequeñas estatuillas que se cree fueron representaciones convencionales de la mujer prehistórica. Una de ellas es la Venus de Willendorf, datada hacia los años 22 a.C. Fue hallada en la ciudad de Willendorf, en Austria, en 1908. Es de piedra caliza, teñida en ocre y mide unos 10 centímetros de alto. Su forma es romboidal, con pies y cabezas pequeños, grandes muslos, abdomen y senos prominentes. Podemos deducir de esta manera el ideal de belleza femenino de esta época. Este mural se encuentra en la tumba de Nefertari, quien fue una de las esposas de Ramsés II. Aquí podemos observar la forma de representación egipcia: la cara de perfil, el ojo de frente, las caderas con un giro de 3/4, los pies y las manos de perfil. La altura se puede medir en 8 puños. La figura de espalda ancha y cintura pequeña, a la inversa de las Venus paleolíticas, que poseen abdomen prominente y espalda pequeña. Estas dos esculturas son ejemplos del canon de belleza en la cultura de Grecia y Roma antigua. La primera representa a Apolo, una divinidad olímpica, el dios de las artes. Tiene una proporción de 7 cabezas y media con respecto a su altura. Presenta una imagen atlética y robusta. La siguiente imagen representa a Apoxiómeno, quien es un joven atleta muy prestigioso de la antigua Roma. Está en una posición vulgar, limpiándose con un instrumento llamado estrígil, que servía para quitarse la arena del cuerpo. Tiene una proporción de 8 cabezas con respecto a su altura. Su figura es más esbelta, atlética también. Las proporciones de las esculturas grecorromanas están relacionadas con la geometría pitagórica, basada en que el universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas que representan la belleza de todas las cosas. Testimonio de esto es el Tratado de Vitruvio, un libro escrito por Vitruvio, quien fue un arquitecto, escultor y tratadista romano, contemporáneo de la época de la cual estamos hablando, donde describe las proporciones perfectas del cuerpo humano según los cánones de la época, es decir, lo que a los griegos y romanos de la época les parecía bello. Esta es una escultura de Adán. Su autor es anónimo, algo muy común en la Edad Media. Se encuentra en la iglesia de Notre Dame en París, Francia. Fue creada dentro del periodo histórico que tuvo lugar entre los siglos V al XV. Esta época está caracterizada por un fuerte dominio de la Iglesia Católica Romana, desde lo político, lo económico y lo social. La figura humana aquí se representa desgarbada, sufriente, delgada, con muy poca musculatura, en una posición pudorosa, con la vista hacia abajo, ocultando sus genitales y con una gestualidad de bendición. La creencia de que el sufrimiento, el celibato, la devoción a Dios y la austeridad
hacían que la persona entre al paraíso junto a Dios después de morir. Explican que tales cuestiones eran parámetro de lo bueno y de lo bello. Luego de la Edad Media, en Occidente se abre paso el periodo llamado Renacimiento, entre los siglos XV y XVI. Este célebre dibujo de Leonardo da Vinci se llama El hombre de Vitruvio, basado en los tratados de Vitruvio, aquel arquitecto de la antigua Roma que ya hemos mencionado. Usted puede observar un punteo de algunas de las proporciones que debía tener el cuerpo humano para ser perfecto, el cuerpo ideal. La intención del Renacimiento fue hacer renacer los valores de la Grecia y Roma antiguas. Ellos se basaban en los vestigios de la historia, tales como tratados y ruinas, que sobrevivieron al paso del tiempo. Así, reconstruían lo que para ellos habría sido esa época gloriosa y superadora al medioevo. El hombre como centro del universo, la geometría pitagórica, la centralidad del cuadrado y el círculo, las proporciones áureas, el surgimiento del pensamiento científico, son algunas características de estos tiempos. La primera es una escultura de mármol blanco hecha por Miguel Ángel. Representa a David, un personaje bíblico. Fue un rey israelita que logró expandir su territorio enfrentándose al gigante filiseo llamado Goliat, a quien derribó arrojándole una piedra con una onda de voleo. Miguel Ángel lo representa justo en el momento previo a que arroje la piedra. Aquí se incorpora un nuevo elemento, la tensión previa a la acción. La siguiente imagen es un óleo de las Tres Gracias, de Rubens, un pintor flamenco que pertenece al período barroco, entre los siglos XVI y XVIII. Son las llamadas Cárites de la mitología griega, hijas de Zeus, diosas de la belleza, el júbilo y la abundancia. El movimiento en acción, a diferencia de la tensión previa a la acción del David, es una característica del barroco. El dinamismo, el realismo, la sensualidad, la luminosidad en los cuerpos, las figuras como las elipses, lo teatral, el claroscuro, poseen valor estético dentro de este período. En el período posterior, llamado neoclásico, en el siglo XVIII, una vez más en la historia se intenta volver al clasicismo, a la austeridad de las formas y a la simpleza, como respuesta, esta vez, al barroco recargado y ya demasiado grotesco para el gusto del momento. Junto con la revolución industrial, las guerras mundiales, los extraordinarios avances tecnológicos, el positivismo, el cientificismo, el viaje a la luna, la fotografía, el cine, arriban los movimientos modernos en el arte, que tienen lugar a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las señoritas de Aviñón de Picasso son un ejemplo de arte cubista. Ya no se busca la representación realista. Se reducen los cánones de profundidad espacial y el ideal existente hasta entonces del cuerpo femenino se reduce a planos angulares sin fondo ni perspectiva. Son abstracciones de la forma. La primera imagen es un afiche de promoción de una pieza de ballet desarrollada
por Oskar Schlemmer, pintor y escultor alemán que estudió en la escuela de la Bauhaus. Esta fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 en la ciudad de Weimar, Alemania, con el fin de crear la estética o la belleza de una nueva era industrial. La segunda imagen es una foto de uno de los personajes que forman parte de esta obra. Podemos pensar como conclusión que la belleza es un concepto subjetivo y cada sociedad establece cuáles son sus parámetros, que esos parámetros no son eternos, pues pueden cambiar como ha pasado a lo largo de la historia, que la representación es una forma de pensamiento y una forma de aprender la realidad que nos rodea. Pues, para poder ser representado algo, debe primero pasar por el filtro de mis ideas y serán aquellas predominantes las que finalmente plasme, por ejemplo, en un dibujo. Y ese filtro estará condicionado al contexto en el que yo habite.